en este tiempo, ¿no? Hemos tratado de darle un matiz un poquito más responsable, porque a veces las editoriales están en un ambiente un poquito amateur, se podría decir, ¿no? Y eso nos ha llevado a recorrer buena parte del Perú. Los que podrán seguirnos saben que nosotros estamos yendo, por ejemplo, este fin de semana estamos viendo la Feria Huaraz, el Congreso de la República, estamos viendo la Feria de Nueva Chimbote, estamos participando en la Feria Ricardo Palma, que es una de las ferias más tradicionales y antiguas del Perú. Entonces, hemos estado en Arequipa, hemos estado en Piura, nos han invitado a la Feria Suyana, y donde vamos a ir también. Entonces, no solamente se trata de publicar libros, nada más, ¿no? Sino que todos estos libros lleguen acá al rincón de nuestro país, ¿no? Porque el intelectual, como el caso de Raúl Rosales, el editor, como es el caso mío, estamos en esa gran responsabilidad, no solamente producir libros para que aparentemente lo veamos en un evento, sino para que vayan a todo el Perú, ¿no? Porque esa es la meta, creo, de la editorial y de los autores, que cada uno de estos libros que ustedes ven lleguen a cada uno a los nuestros, ¿no? Porque esa es la parte de cómo se cimenta nuestra identidad y cómo vamos a hacer que nuestra literatura se difunda, ¿no? Bueno, ese creo que es nuestro pequeño papel, ¿no?, que cumplimos, ¿no? Bien, con respecto a quienes han sido publicados en la editorial, hemos publicado buena parte de los libros de Marco Martos, 4 o 5 títulos. A Winston Orrido, que le hemos editado su poesía esencial, que son 48 años de poesía resumidos en 100 páginas de poesía. Y hay un autor con el cual comenzamos, que es Francisco Muñoz, que él comenzó de atrás para adelante. ¿Cómo de atrás para adelante? Hizo una antología primero de toda su poesía y después ha sido publicado en Latinoamérica y ahora es publicado en España, ¿no? Y es un poeta muy importante. Bueno, también hay autores nuevos, como por ejemplo Juan José Cabero, que fue finalista del premio de la Cámara Peruana del Libro de Novela. La primera novela, que es Sopo Inocente, la publicó con nosotros, ¿no? Y varios autores más, ¿no? Además, estamos publicando ahora una antología que reúne a los principales narradores del Perú, ¿no? Entonces, esas son algunas pequeñas cosas que hemos hecho. Y bueno, quiero acercarles algo, un texto que nos acompaña en el libro para un poquito adentrarnos en un poco este viaje imaginario a lo que es antropología urbana, ¿no? Y donde Raúl y todos los expositores nos internarán en este lugar, ¿no? Dice, lo que dice el feo Artito Vega, dice: ¿qué es ser cholo? ¿Quiénes pertenecen a las clases subalternas? ¿Cómo ver el Brain desde un apacible centro cultural limeño? A lo largo de estas páginas, el antropólogo Raúl Rosales León nos muestra cómo desde Lima se piensa y a veces se prefiere no pensar en el resto del país. En su calidad de incansable gestor de la revista cultural Urbania, Rosales acude a presentaciones de libros, conferencias, obras teatrales y comparte sus impresiones con los lectores. Su prosa es irónica y nos muestra también una ciudad donde se discute, se reflexiona y analiza la realidad. Historiadores, psicoanalistas, periodistas son analizados desde diversas perspectivas. En varios casos se muestran las contradicciones de quienes hablan sobre el Perú sin conocerlo mucho, llegando a pasar por altos temas como el racismo y la discriminación. Algunos reputados expositores aparecen viviendo en una torre de marfil. Rosales toma en cuenta sus insumos para responder a las problemáticas lacerantes como la desigualdad. No encontrará el lector los textos de un iconoclasta compulsivo, sino de un ciudadano comprometido con su país, que busca promover cambios sociales, pero también con sentido de humor, logra vincular espacios diversos en un país en formación. Con ustedes, Raúl Rosales, y los grandes expositores que nos van a dar una gran idea de lo que es la antropología urbana, y los invito en este viaje imaginario. Fuertes aplausos para ellos. En primer lugar, agradecer su presencia. Este es un ritual, ¿no? Y como me dijo Alejandra en la mañana, ¿no? Yo soy, digamos, un hombre de rituales, ¿no? Me encanta todo tipo de rituales y la antropología da un significado simbólico a cada manifestación ritualística. En este caso es la presentación de un libro, ¿no? Antropología Urbana, que es la primera presentación de un conjunto de presentaciones, ¿no? Esta presentación tiene algo muy peculiar, muy característico, ¿no? Que es un ritual muy íntimo, ¿no? En el sentido, digamos, que son las amistades más cercanas, ¿no? Mis familiares, mi sobrino, ahijado que está al fondo, a quien he dedicado el libro, ¿no? Y va a ser parte del ritual también. Un poco, digamos, el objetivo del libro, ¿no? Fue hablar sobre la realidad peruana, ¿no? Desde una perspectiva cultural, antropológica, donde el sentido del humor es una herramienta para ver más allá de lo evidente.
pero ahora voy a dar paso, digamos, a cada una de las comentaristas, ¿no? En las cuales hemos compartido varias batallas en las épocas de juventudes antifujimoristas, ¿no? Los conocimos ahí, digamos, en las plazas, ¿no? Luego en los bares, ¿no? Y formamos un taller de investigación, un taller interdisciplinario y ciencias sociales, ¿no? La primera comentarista va a ser Karen Suárez, ¿no? Ella es antropóloga, es mi colega de base de antropología cuando ingresamos en el año 1998, ¿no? Ella tiene especialidad en género, tiene una larga experiencia trabajando en hombre-mujer. Actualmente ha culminado su maestría en gestión pública en la Universidad del Pacífico, ¿no? Y de paso, digamos, yo soy su testigo de matrimonio. Entonces, ya, un fuerte aplauso a Karen Suárez. Bravo. Testigo que no veo nada. Buenas tardes con todos, buenas noches con todos y todas. Antes que nada, bueno, quería felicitar el esfuerzo de Raúl por esta segunda publicación. La primera fue la de su tesis, no sé si me conocen, pero felicitarlo porque sacar una publicación es un esfuerzo bastante grande, y por la buena idea de sacar esta publicación. Así también quería felicitar a los editores, al grupo editor que ha publicado este libro, por la buena decisión de hacerlo y por la elección también. Ha sido, como les mencionaba, ha sido una idea súper interesante publicar estas reflexiones, que ¿de hace cuántos años, Raúl? Son ya bastante, ¿no? Nos conocemos con Raúl hace más de 15 años, ¿no? Aproximadamente, y muchas de estas reflexiones han sido parte, he sido testigo directa de estas reflexiones, de estas elucubraciones que tenía muchas veces Raúl, en las cuales hemos conversado, discutido, estado de acuerdo, a veces no, sí, en fin, muchas cosas, ¿no? Y que son reflexiones tan actuales, o sea, a pesar de haber sido de hace a lo largo de tiempo, son reflexiones tan actuales que merecen la pena revisarlos, ¿no? Revisarlas sin estresarse, sin mucho drama, con una gran sonrisa mientras lo vas leyendo, pero al mismo tiempo con la posibilidad que te da sus artículos de poder tener esa capacidad de reflexión e indignación en algunos casos tratados, ¿no? Estas reflexiones, bueno, como ya lo han mencionado tanto Wilfredo Lordito y el que escribió el prólogo, Francisco León, son en torno a lo social, a lo cultural limeño, básicamente, pero también en otras zonas del país, que también hace una reflexión bastante interesante que, como les mencionaba, vale la pena volver a leerlos a pesar de que se han escrito ya sobre situaciones pasadas, ¿no? Para mí es un honor poder comentar su libro, que desde la complicidad de estudiantes de la Universidad de San Marcos he podido valorarlas un poco más conforme ha ido pasando el tiempo. Raúl tiene la particularidad, los que lo conocen lo saben, de poder decir cosas muy creativas y en el momento te dices, ¿qué está diciendo? ¿No? O sea, pero que con el tiempo te das cuenta que tienen una trascendencia poderosa en adelante, ¿no? Es como que lo que siempre discutíamos, porque, bueno, al principio, cuando nos encontramos en la universidad, los dos, bueno, yo principalmente, era del grupo al que denominan las antropólogas buena gente, ¿no? Que son las que, bueno, buscan la cultura, que lo exótico, que tal y tal, ¿no? Cosa que él también reconoce en su libro, que inicialmente entró por ahí, ¿no? Pero que luego nos convertimos en los antropólogos de la maldad. Y comenzamos a ser mucho más reflexivos y más irónicos con respecto a lo que veíamos, ¿no? Y Raúl tiene esa particularidad en sus escritos, ¿no? De poner los términos muy creativos que aparentemente son, parecían o parecen intrascendentes, pero que luego van cobrando un sentido y que luego, bueno, que va mucho más allá de cualquier mirada de sentido común, lo hace, ¿no? Raúl tiene esta capacidad, como les mencionaba, de parecer que está diciendo un disparate, pero que al final es la mirada más aguda de su visión
de las cosas que hacen que estas reflexiones con el tiempo y paciencia y la argumentación que luego la da cobren un sentido poderoso, como les mencionaba. Leer Antropología Urbana es ver a Raúl tal cual. Ustedes que lo conocen, o de repente los que no lo conocen, leyendo este libro lo van a ver, lo van a conocer un poco más. Es ver, yo leí el libro y era recordarlo, ¿no? Todos estos años de conocerlo, y es verlo tal cual, provocador, irónico, por momentos cínico. Pero especialmente el Raúl preocupado a su manera de todo lo que acontece a nuestro alrededor, desde los grandes temas políticos, económicos, sociales y culturales, como de esos pequeños detalles de la vida cotidiana, domésticos y personales, elementos que en antropología han sido denominados como los imponderables de la vida cotidiana, y que nos recuerda efectivamente quiénes somos y a qué nos debemos los antropólogos y las antropólogas. Comparto lo que señala Francisco León en su prólogo, donde señala, ¿no?, que lo más resultante en Raúl es la ironía como un método para descubrir situaciones ocultas. Esto, como les mencionaba también, ante los ojos del sentido común que le permite ver más allá de lo evidente, que también fue su frase así, de lo inmediato, ¿no? O sea, él, mientras todos estamos viendo las cuestiones así súper elementales, él ya vio más allá de lo evidente. Esto es lo complicado de entenderlo al principio, ¿no? Tanto en sus lecturas como a él mismo cuando uno recién empieza a conocer. Es lo complicado de entenderlo al principio y al mismo tiempo atractivo de su análisis, ¿no? Puesto que en artículos tan cortos que están acá en el libro, te deja la semilla y la curiosidad y la espina ahí de seguir profundizando y seguir reflexionando acerca del tema. Creo que Raúl ha tenido la oportunidad en su blog de poder profundizar algunos temas que no se podían publicar tan largo, de manera tan extensa en la revista Urbana, pero que te dejan claramente la idea bien precisa y bien irónica sobre la situación que se está analizando. Otro elemento que rescato de los artículos escritos en Antropología Urbana es el humor, tan irónico como necesario. No hay nada más serio que el humor, como lo cita Allen, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, del artículo de la felicidad al paso. Muy creativo como término, que quedó así ya patentado, creo. Es un tema que al principio a mí me parecía, o sea, felicidad al paso. ¿Qué querrá decir, no? Pero luego, conforme íbamos viendo todo, cómo se iba, a qué le iba denominando felicidad al paso, y luego en el artículo también se señala, es un título creativo, pero que conlleva temas de fondo que se sientan en las creencias de la felicidad eterna, basada, entre otras cosas, en la recompensa divina, ¿no? Y cuestiona todo este rollo de en el futuro, o bueno, después de la muerte tendrás la felicidad eterna, ¿no?, etcétera. Otro de los elementos claves del texto es que creo que Raúl ha sido uno de los pocos antropólogos que incluyera su análisis de la palabra cultura desde otro punto de vista, es decir, la cultura vista desde la industria cultural, ¿no? Y que no es una visión que normalmente hemos tenido los antropólogos de todo este tiempo. La cultura la orientamos a, en fin, las culturas tradicionalmente conceptualizadas, ¿no? Sino más bien desde el análisis de la cultura a través del cine, las películas, el teatro, la música, el performance, etc. Sin querer queriendo. Y creo que es uno de los aportes más interesantes del texto, ¿no? Nos hace ver la ciudad, la vida urbana y la industria cultural. Me centré bastante en la lectura de los textos de urbanos, no porque sea lo único que toca el documento, sino más bien porque me pareció lo más rescatable y lo que le da un valor agregado a la contribución de Raúl a la antropología, ¿no? Creo que es un elemento que profundizándolo más puede seguir trabajándolo y seguir profundizándolo más, que hay mucho material al respecto. Entonces considero que es uno de los pocos antropólogos que ya desde hace muchos años, como te decía, más por ahí, dentro de los 15 años más o menos, ya iba mirando a la palabra cultura de una manera diferente. Y ese es el aporte que me parece importante rescatar
como un aporte valioso a la teoría de la cultura también, ¿no? Es un tema que lo animaría a seguir profundizando, puesto que ya lo inició y que estoy segura tiene harto material para seguir produciendo. Es algo que también, como él mismo lo dice en su texto, ¿no? La perspectiva profesional del análisis cultural es una de las puertas que tienen los antropólogos para entender el monumento del antropólogo desconocido. Esta es otra de las frases famosas de Raúl, el monumento del antropólogo desconocido. Y es un poco la burla a los antropólogos bonachones, que son los típicos que van a buscar así al exótico, a las comunidades andan por ahí, no las más recónditas y tal, y nadie los conoce, ¿no? Entonces, ¿qué has hecho? ¿Qué soy antropólogo? ¿Y qué? Pero si ya no hay dinosaurios, ¿no? Ya no es, al final, la contribución de este antropólogo que se queda encasillado solo en ese análisis, finalmente desaparece, ¿no? Terminan haciéndole un monumento antropológico. Entonces, me parece simpático y, como les mencionaba, entrar al análisis cultural desde el punto de vista industrial cultural le da un aporte valioso y visibilidad a otra forma de mirar la cultura y también visibilizar al antropólogo, ¿no? Que va un poco de la mano también con la lógica que tiene Raúl con respecto a la importancia de este lema que tiene Woody Allen, que es: si quieres hacerte famoso, déjate ver. Entonces tienes que hacer algo que te vean, para que te vean. Y que es otro elemento que me parece que también lo menciona en el texto, de esta experiencia que ha tenido de empezar esa constante curiosidad, constante interés por conocer las realidades más allá de lo evidente, de crear este taller interdisciplinario de ciencias sociales, que es el famoso TICS, que yo lo animaría a retomarlo, porque fue una experiencia bastante interesante de cómo empezó la necesidad de querer conocer más, de saber más, de entender el porqué de las cosas, y la necesidad de tener un espacio dado que, un espacio propio, por decirlo de alguna manera, que le permita hacer esas miradas cuestionadoras. Esto también va de la mano con un poco de la lógica de lo que él entiende como por argolla, ¿no? Por muchos años en la universidad se ha tratado a veces de entrar a espacios de discusión académica que están muy cerrados, ¿no? Que están muy restringidos a los amigos y amigas, y lo que Raúl plantea en su libro también, que lo tienen que leer, no es desbaratar esas argollas, es crear otra argolla que permita abrir espacios a la discusión y análisis como esto. Yo creo que el TICS fue un poco esa lógica, ¿no? Que tuvo un poco esa lógica y que justamente evocaba la mirada del antropólogo constante, cuestionador, evocador de la memoria. Bueno, no me voy a detener porque bueno, finalmente creo que este documento, como lo vuelvo a repetir, es importante que lo leamos con la mirada actual. Nos ayuda a entender muchas cosas también que vivimos actualmente a nivel de sociedad, cultura, etc. Y creo que también es una partida importante para el análisis de varios múltiples temas que pueden ser interesantes profundizar para entender la dinámica de nuestra sociedad y nuestra cultura desde el punto de vista económico, social, cultural, etc. Desde temas como, por ejemplo, el análisis de los pitucos o las pitucas, ¿no? Y la construcción de la identidad urbana, lo cholo, lo diverso, como ya lo han mencionado también en la presentación, pero también reflexiones en torno al amor, vinculados a esta relación que él hace, por ejemplo, del amor en los tiempos del Brian, que es sumamente interesante el texto, que sería interesante que lo lean, y el regreso de los síntomas sociales, ¿no? La subalternidad, los conflictos sociales, etc., desde el punto de vista que tiene hay un artículo especialmente que me llama mucho la atención, porque además evoca el cuestionamiento de cómo la inversión en cultura es tan limitada, ¿no? En el consumo cultural.
y la cultura para el desarrollo. Y él señala y la preocupación de cómo, a pesar de todo lo que puede involucrar y el desarrollo que puede generar este consumo cultural, es uno de los elementos menos priorizados o que no se reconocen como temas de inversión, sino más bien de gasto, ¿no? Y la razón por qué, y la razón por lo que y la razón por qué la cultura no es considerada una inversión sino como un gasto, es decir, la necesidad de visibilizar políticamente esta dimensión para generar un desarrollo más sostenible. Esta análisis me parece sumamente importante en este momento, especialmente, donde la cultura se convierte en un intangible necesario para otorgar las condiciones de desarrollo socioeconómico. Bueno, quiero terminar con el recuerdo de la misma pregunta que le hizo la niña de 10 años a Raúl cuando hizo un trabajo de campo, que le preguntaba, ¿cómo es el Perú, Raúl? Solo espero, y se lo digo a Raúl, solo espero que los años no hagan que dejes de recordar esta pregunta y nos ilustres con tus reflexiones. Finalmente, nos sigas ilustrando y haciendo sonreír con respecto a tus reflexiones y también ayudándonos a ver más allá de lo evidente. Finalmente, quiero animarles a leer el libro y divertirse un poco, que tendrá como efecto, sin duda, hacer que te conviertas en sus fans o pertenezcas a su club antifans. O todo lo contrario. Yo todavía estoy en ese dilema. De hecho, estoy muy emocionado, ¿no? Al pisar el paso, digamos, algo que tiene que ser constante, ¿no? Karen mencionó algo que no está escrito en el texto, ¿no? Pero sí algo de conversación, ¿no? Frente a los antropólogos, buena gente, ¿no? Que hay bastantes, ¿no? Surgía la idea de hacer una antropología más crítica, ¿no? Y entonces el concepto era una antropología de la maldad, ¿no? Y la propuesta inicial de título de este texto, ¿no? Hace más de 10 años que pensaba escribir un texto, pero no tenía artículos, ¿no? Era, digamos, titularlo Antropología de la maldad, ¿no? Antropología de la ironía, el humor negro, ¿no? Y claro, no está escrito, digamos, pero digamos un poco estos comentarios han servido para hacer memoria de esas digamos, estas charlas cotidianas, ¿no? Ahora vamos a pasar a la segunda comentarista, Alejandra del Castillo, ¿no? Ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente está cursando la maestría en Desarrollo Humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. Ha realizado el 7º programa de Gobernabilidad y Gerencia Política en la Pontificia Universidad Católica del Perú y George Washington University. Durante 9 años se ha desempeñado en entidades públicas y sociedad civil, en políticas públicas, proyectos sociales orientados hacia la participación ciudadana, derechos humanos e inclusión de poblaciones vulnerables, ¿no? Pues en esa experiencia cuando nos conocimos, ¿no? Desde octubre del año 2013 trabaja en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la Dirección General de Derechos Humanos, y también yo fui su testigo de matrimonio. Un aplauso para ella. Dar patadita a la suerte. Buenas noches a todos y todas. Primeramente agradecerte a ti, Raúl, el haberme pasado la voz para estar en este espacio. La lectura que voy a hacer a continuación más va en el ritmo de un testimonial, ubicarme. El haber leído el texto me lleva como a hacer un pequeño análisis de los momentos en los que conozco a Raúl, en los diversos espacios que hemos compartido, y a partir de ahí tratar de ver el contexto en el cual estos textos que han sido compilados en este primer libro, me imagino que es el primer de varios, el primer libro de varios, sale. Bueno, cuando Raúl me llamó hace 2 semanas para pedirme que sea una de las comentaristas de su primer libro, sinceramente me tomó por sorpresa
no nos desean. Vaya, en verdad me suele dar algo de pánico escénico estar aquí al frente de algunas personas y hablarles en este espacio simbólico de estar adelante. Pero como este evento no es el lugar donde deba dar explicaciones y demostrar mi conocimiento y a veces cuestionadora opinión acerca de lo avanzado en la materia de que mi trabajo institucional aborda, considero que es un buen espacio para afirmar que el libro, escrito por nuestro querido Raúl, es un libro que seduce a aquellos que son sensibles con lo cotidiano. Y él, con su mirada sensible y crítica, analiza, como ya lo mencionó Karen, más allá de lo evidente. Y coincidentemente, ese también es el título de su tesis, si no mal recuerdo. Conozco a Raúl ya hace más de 10 años, desde agosto de 2003, en aquel último mes previo a la entrega del informe del final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en la que un conjunto de ciudadanos y ciudadanas, entre ellos muchos activistas, que durante ese tiempo se congregaba en la sede de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para tratar de crear, aportar a hacer un mejor clima, un clima más favorable de la ciudadanía, que sea propicio para la presentación de este importante documento que le daba una nueva lectura, no precisamente la final, a un capítulo de nuestra reciente historia nacional. Luego, en medio de reuniones de gente interesada en acciones de memoria y antiimpunidad, en la cual Raúl también participaba, así como en la Red Nacional de Jóvenes por los Derechos Humanos, pese que ya no éramos tan jóvenes, creo, y de demás colectivos ciudadanos, espacios en los que coincidíamos, al igual que las amigas que están acá sentadas en la mesa y alguno probablemente que esté sentada en el público. Y bueno, pues espacios en los que coincidíamos y que nos sentíamos y sentimos aún sensibles a las grandes batallas, queriendo cambiar el sentido común frente al impune, a la pasividad y al hastío. No fue difícil que Raúl se hace notar en el conjunto de personas que solíamos asistir a este tipo de eventos. Su presencia en estos espacios era continua durante aquellos años, siempre desde el análisis y, como lo señala reiteradamente, a partir de la ironía, motivándonos a cuestionar nuestro optimismo, a reflexionar acerca de las causas que nos movían y los efectos de nuestras batallas. En ese contexto, él me invitó a formar parte del taller interdisciplinario de ciencias sociales, el conocido TICS, del cual él es el impulsor y presidente vitalicio. Todo era para darle la contra a la renovada tendencia democrática. Bajo esa mirada hacía el análisis de la realidad política y social durante esos años. Incursionaba y participaba en redes ciudadanas encabezadas por ya emblemáticos y conocidos representantes de la sociedad civil. Se emitían antipronunciamientos, como es el caso del pronunciamiento que se hizo a partir del Nahuaylazo, encabezado por Antauro en el año enero de 2005. Se organizó el seminario sobre memoria y violencia política, del cual me hicieron cómplice. Está trabajando en la Coordinadora de Derechos Humanos durante aquellos años. Participábamos en rituales simbólicos que siempre terminaban en momentos para refrescar la garganta, en actos públicos ciudadanos, donde también era el espacio para hacer la crítica constructiva y mostrando interés frente a los temas que movían a la sociedad y debates que se daban desde las ciencias sociales. En paralelo, eran tiempos de elaboración de su tesis, la ya conocida tesis que muchas personas pueden dar fe de haberlo conocido en esos trajines, llevando su maleta llena de la tesis, que muchas veces era olvidada en diversos espacios. Era su tesis recuperada posteriormente. En su tesis sobre la historia y poder en el sector marginal urbano, creo que. Y teniendo como objeto de estudio a la Asociación de Viviendas San Juan Macías de San Borja, que la conocimos mucho más a partir de su experiencia de estudio. Lugar conocido y emblemático, pues durante un buen tiempo fue un tema de conversación en los espacios que coincidíamos con Raúl. Estoy segura que fue un hito el haber obtenido la licenciatura apostando por la investigación a partir de una tesis, poco común en nuestros tiempos en que muchos optamos por el curso de actualización para salir del paso, en cierta forma, y él optó por el camino más complejo, pero a la vez más satisfactorio, como aplicar todo lo aprendido en la vida académica y en la constante búsqueda cotidiana.
quizás más de uno ha escuchado